Hola, vamos a ver ahora un video sobre propiedades cualitativas de la ecuación de Laplace. Y vamos a comenzar hablando de lo que se conoce como la propiedad del valor medio. La propiedad del valor medio dice que si tenemos una región R donde se cumple la ecuación de Laplace, es decir, estamos en un estado estacionario de un problema de difusión, la temperatura en cualquier punto interior de la región es lo mismo que el promedio de la temperatura en cualquier circunferencia centrada en ese punto. Esto puede vislumbrarse a partir de la fórmula por separación de variables, pero la demostración es un poquito más sofisticada y queda lejos del alcance de este curso. Así que lo tomaremos como algo que es cierto, y los interesados pueden buscar un poco en internet. Si buscan propiedad del valor medio para funciones armónicas, encontrarán seguro demostraciones que tampoco son tan complicadas. Las funciones armónicas son las que cumplen Laplaciano de u igual a 0. Entonces, lo que dice esta propiedad del valor medio es que en estado de equilibrio o en estado estacionario, la temperatura en cualquier punto interior a región R donde se cumple el estado estacionario es igual al promedio de la temperatura alrededor de cualquier círculo contenido en R centrado en ese mismo punto. Entonces, si esta es la región R y tomo un punto cualquiera, la temperatura en ese punto es lo mismo que el promedio sobre esta circunferencia. Y también es lo mismo que el promedio sobre todo el circulito lleno. Pero en principio es lo mismo que el promedio sobre la circunferencia. Es decir, que si en este punto la temperatura es 50 grados y en este punto la temperatura es 55 grados, debe haber algún punto por aquí donde la temperatura sea 45 grados para que en promedio la temperatura de 50. Esta es una propiedad muy linda. Además, ya con una demostración bastante más complicada, si uno sabe que tiene una función continua que cumple esta propiedad del valor medio, se puede demostrar que es armónica, es decir, que su Laplaciano es 0. Una de las cosas importantes de esta propiedad del valor medio, una de las consecuencias principales, es lo que se conoce como el principio del máximo. El principio del máximo dice que las temperaturas máximas y mínimas se alcanzan en el borde del dominio para una función armónica. Es decir, físicamente, en un estado de equilibrio, las temperaturas máximas y mínimas se van a alcanzar en el borde del dominio. Eso quiere decir que si yo quiero calcular la máxima temperatura en toda esta región, y estoy pensando en un estado de equilibrio o estado estacionario, basta con mirar cuál es la máxima temperatura sobre el borde de esa región, porque la temperatura máxima se alcanzará en algún punto del borde. Eso es lo que dice. Ahora, ¿por qué es esto consecuencia del principio del máximo? Eso es muy interesante. Supongamos que la temperatura máxima se alcanza en algún punto que no es del borde, un punto interior. Entonces, en ese punto interior, la temperatura máxima se alcanza. Ahora, miro una circunferencia centrada en ese punto, y entonces, en ningún punto la temperatura puede ser mayor que en este, porque en este la temperatura es máxima. Ahora me pregunto, ¿puede ser que en algún punto, por ejemplo en ese, la temperatura sea menor que la máxima, que la de este centro? Bueno, si por acá en algún punto la temperatura fuera menor que la del centro, debe haber algún otro punto por aquí donde la temperatura sea mayor, para que el promedio de la temperatura del centro quiera la máxima. Por lo tanto, eso no es posible porque esta era la mayor temperatura. De esa manera uno prueba que en cualquier circunferencia centrada en ese punto, la temperatura es constantemente igual a la máxima. Por lo tanto, en toda esta región que estoy pintando de celeste, la temperatura es la máxima. Ahora, este puntito tiene la temperatura máxima, entonces en esta circunferencia la temperatura es máxima y en todas las circunferencias que centradas en ese punto la temperatura es la máxima. Y así puedo ir avanzando y con distintos colores pintar toda esta región
y demostrar que si la temperatura máxima se alcanza en algún punto que no está en el borde, entonces la temperatura es constante en todos lados. O sea que la única posibilidad de que la temperatura máxima se alcance en un punto interior es que sea constante. Eso es lo mismo que decir, si es constante vale lo mismo que en el borde. Eso es lo mismo que decir que las temperaturas máximas y mínimas se alcanzan en algún punto del borde. Y ese es el principio del máximo. Entonces, cuando uno tenga una región, por ejemplo un rectángulo, y resuelve la ecuación de Laplace y quiere saber cuál es la temperatura máxima, no hace falta buscar un máximo en una región de 2 dimensiones, basta con buscar la máxima temperatura en el borde del domo. Y lo mismo con la mínima. Muy bien, la segunda cosa que vamos a ver en este video es lo que se llama condición de compatibilidad para la existencia de soluciones, que parte de la siguiente observación. Supongamos que tengo una función u, que es solución de la ecuación de Laplace, en una región bidimensional omega, puede ser un rectángulo, un círculo, un semicírculo, un anillo. Como es solución de la ecuación de Laplace, el laplaciano es cero en esa región. Vamos a hacer un dibujo, una región genérica. Esa puede ser la región R, donde el laplaciano es el, perdón, en esta diapositiva la región se llama omega. Y allí el laplaciano es cero. Entonces, si yo integro sobre esta región omega el laplaciano de u, me da cero, porque esta función es constantemente cero, por lo tanto esa integral es cero. Ahora bien, el laplaciano, como vimos, es la divergencia del gradiente de la u. Es decir, que esta integral del laplaciano es lo mismo que la integral dentro de la región omega de la divergencia del gradiente de u. Y por el teorema de la divergencia, la integral de la divergencia en una región bidimensional es lo mismo que la integral del campo vectorial, en este caso el campo vectorial f es el gradiente de u, entonces la divergencia de f en la región bidimensional es igual a la integral de f por el vector normal, donde el normal es el normal exterior de la región. Ahora, este gradiente no lo tenemos calculado, solo sabemos que u tiene laplaciano cero, pero entonces esto nos dice que la integral sobre el borde de la región del gradiente por la componente normal es igual a cero. Entonces, de nuevo, las soluciones de la ecuación de Laplace son los estados estacionarios. Si tengo una u que es solución de la ecuación de Laplace, es decir, un estado estacionario de la ecuación de difusión, esta fórmula nos dice que el flujo de calor neto a través de la frontera debe ser cero. ¿Sí? Recuerden que el flujo phi es menos k gradiente de u, así que si multiplico esta integral por menos k, es lo mismo que ponerlo aquí, también sigue menos k0, sigue siendo 0. Eso es lo que dice esta expresión de aquí. El flujo de calor neto a través de la frontera debe ser 0. Esto es razonable. Si tenemos la ecuación de Laplace, que es laplaciano de u igual a 0, quiere decir que estamos estudiando el estado estacionario de una ecuación de difusión sin término fuente de creación o aniquilación de energía. Por lo tanto, todo el calor, si estamos en un estado estacionario, todo el calor que ingresa por alguna región tiene que salir por otra. Es decir, el flujo de calor neto a través de toda la frontera debe ser cero. Otra manera de interpretar es esto, que es que si el flujo de calor neto a través de la frontera no fuera cero, entonces habría un cambio con respecto al tiempo de la energía térmica total y no podríamos estar frente a un estado estacionario. Muy bien, desde el punto de vista práctico, ¿qué implicación tiene esto? Bueno, que si yo tuviera que resolver la ecuación de Laplace, por ejemplo, en un rectángulo, de lado de base L y altura H, y tuviera las condiciones de borde todas de flujo prescripto, aquí tengo U sub X en 0i igual a F de I, eso me dice que el calor que fluye hacia afuera de aquí en cada uno de estos puntos está dado por F de I, considerando K0 igual a 1. Aquí tengo U sub X en L 0i igual a 0, eso me está diciendo
que este borde está aislado. Aquí tengo u sub i en x0 igual a 0. Eso me está diciendo que este borde está aislado. Y aquí tengo u sub i en xh igual a g de x. Lo que me está diciendo es que aquí está ingresando g de x en cada uno de los puntos de este lado. Entonces, son todas condiciones de borde que involucran la derivada normal, u sub x o u sub i. ¿Sí? Aquí la derivada normal es 0, aquí la derivada normal es 0. Y aquí está dada por f de i y g de x. En ese caso, sabemos que la integral de la derivada normal debería ser 0. Por lo tanto, eso nos va a decir qué condición tienen que cumplir la f y la g para que este problema tenga solución. Entonces veamos un poquito. Lo que sabemos es que la integral sobre el borde de ese rectángulo del gradiente de u por la normal diferencial de longitud de arco tiene que ser 0. Entonces ese rectángulo está compuesto por 4 lados. Vamos a llamarla los lados L1, L2, L3 y L4. Entonces eso quiere decir que la integral sobre L1 del gradiente de u por la normal diferencial de longitud de arco más integral sobre L2 el gradiente de u por la normal diferencial de longitud de arco más integral sobre L3 el gradiente de u por la normal diferencial de longitud de arco más integral sobre L4 el gradiente de u por la normal diferencial de longitud de arco tiene que ser 0, ¿no? Aquí está el 0. Y ahora vamos por partes. En L1, que es este lado de la base, el vector normal es menos j. O sea que gradiente de u por menos j es menos la derivada de u con respecto a i. Esto es en L1, diferencial de longitud de arco. Más integral sobre L2 ahora. En L2, la derivada, la normal n, es el vector i. Así que hacer el gradiente de u por la normal es la derivada de u con respecto a x. En L3, el vector normal es el j. Por lo tanto, el gradiente de u por la normal es la derivada de u con respecto a i. Oh, perdón. Si escribir aquí era menos derivada de u con respecto a i, esto es derivada de u respecto de x, en L3 es derivada de u con respecto a i, y en L4 tengo la gradiente de u por la normal, y la normal es menos i. Por lo tanto, esto es menos la derivada de u con respecto a x. Entonces tenemos aquí menos derivada de u con respecto a x en L4. Y seguimos. Esto es, L1 son los puntos de la forma x, 0. Por lo tanto, aquí tengo integral entre 0 y L de menos derivada de u con respecto a i en los puntos de la forma x0, diferencial x, más. L2 son los puntos de la forma Li. Por lo tanto, esto es la integral entre 0 y h de la derivada de u con respecto a x en Li, diferencial i, más la integral en L3. L3 son los puntos de la forma xh. Por lo tanto, esto es integral entre 0 y L de derivada de u con respecto a i en xh, diferencial x. Y la última, estos puntos son los puntos de la forma x igual a 0 y igual a i. Es decir, que tengo integral entre 0 y h de menos derivada de u con respecto a x en 0 y diferencial i. Es decir, voy a reemplazar aquí arriba esta integral por esta de aquí abajo. No.
esa integral es la que tiene que ser 0. Ahora miro las condiciones de borde. Derivada de u con respecto a y en los puntos de la forma x0. Vamos a limpiar un poco esto. Derivada de u con respecto a y en los puntos de la forma x0 es esta condición de borde, es 0. Derivada de u con respecto a x en los puntos de la forma li también es 0. Derivada de u con respecto a y en los puntos xh es g de x. Aquí me falta L y aquí me falta H. Y derivada de u con respecto a x en los puntos de la forma 0i es f, pero aquí hay un menos, por lo tanto todo esto es menos f de i. Es decir, que en síntesis lo que me queda es la integral entre 0 y L de g de x, diferencial x, más la integral entre 0 y h de menos f de i, diferencial i. Y eso es porque uno de estos representa flujo hacia adentro y la F representa flujo hacia afuera. Entonces, ese menos puede pasar aquí afuera y esta resta tiene que ser igual a 0. Eso es lo que se llama condición de compatibilidad de los datos de las condiciones de borde cuando todas involucran derivadas normales. Entonces, en este caso, la integral entre 0 y L de g de x diferencial x tiene que ser igual a la integral entre 0 y h de f de i diferencial i. Eso es la condición de compatibilidad para este problema. Que es lo que hemos escrito acá. Una última observación es que cuando se cumple la condición de compatibilidad de un problema, donde la condición de borde está dada sobre todo el borde es de tipo de Neumann, entonces ese problema tendrá infinitas soluciones. ¿Sí? Imagínense que encontramos una solución de este problema que cumple todas estas 4 condiciones de borde. En esta ecuación aparecen derivadas segundas de la u, pero no aparece la función u sin derivada. Aquí aparece derivada de la u, aquí aparece derivada de la u, derivada de la u y derivada de la u. Entonces, si yo tengo una solución de esta función y defino ahora una b de xy como la u de xy más una constante cualquiera, esta nueva función b también va a cumplir esta condición, porque al derivar la constante esta desaparece. Y aquí, acá la u aparece derivada, derivada y derivada, entonces esa constante desaparece. Muy bien, con esto terminamos este video sobre cuestiones cualitativas de soluciones de la ecuación de Laplace.